Nuestro invitado del día de hoy llega de manera virtual. Nos vamos hasta Buenos Aires a través de esta videollamada para poder saludar y darle la bienvenida a Con Todas las Letras al artista plástico Pablo Larrañaga. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bienvenido. Amigo, gracias, re bien, re contento. Saludos ahí a toda la producción también. Programa tan hermoso. Re emocionado de ser parte. Me encanta, Pablo, el lugarcito que elegiste, no sé si es de tu casa, de tu taller, para poder regalarnos este momento. Es muy Larrañaga ese lugar. Bueno, gracias. Incluso en este momento, justo ahora me encontrás en la casa de mis padres. Ajá. Así que cuando decís es muy Larrañaga, es cierto porque viene con cada integrante de la familia ha dado una parte a la construcción de este escenario. Muy bien. Bueno, antes de meternos a hacer rodar la ruleta y que aparezcan las letras, vamos a contarle a la gente. Pablo es artista plástico, es muy joven, es muy talentoso, tiene un recorrido internacional y ya desde muy jovencito comenzaste a recibir premios y reconocimientos, Pablo, ¿no? Sí, a los 15 años recibí el primer premio de pintura por una pintura que se trataba de la sociedad, cómo uno veía la edad, y yo hice ahí mi primer pintura y saqué el primer premio a esa edad, que incluso durante lo que fue la cuarentena encontramos fotos de ese día y ahí yo estaba recibiendo el diploma y el premio. Me acuerdo que me compré un Discman con lo que me habían dado de premio y más pinceles y pinturas para seguir pintando. Ujú. Ese fue el momento en donde te diste cuenta que tenías pasta para encaminar tu vida, no sé si profesional, laboral, pero por lo menos sí tu vida en general, o hubo algún otro momento en donde se te produjo el clic para darte cuenta que lo artístico era lo tuyo, Pablo. Y yo creo que hubo varios de esos que vos decís, de esos clics que se produjeron, hubo varios en realidad, pero creo que ese fue el primero más significativo, que yo igual fui atando cabos, porque después me fui dándome cuenta de que, uy, pero al final mis abuelos, mi familia siempre estuvieron relacionados al arte de una forma u otra. Entonces cuando me dan ese premio, esa placa, ese diploma, dije, mira, la verdad me encanta hacer esto, también me ayudó a definirme, porque yo en esa época también hacía otras prácticas artísticas como hacer música, tocar música, no sé, quería ser director de cine. Entonces, bueno, me ayudó a definir, si bien son otros rubros que tengo ahí como que me interesan, pero bueno, de lleno a la hora siempre. Qué Y bueno. sí hubo otros momentos como, no sé, en el 2016, cuando eso ya es mucho más cercano, o sea, muchos años después, cuando me dieron el premio a Mejor Artista Joven del Año, otorgado por la Asociación de Galerías de Arte de la Argentina. Ese fue como otro clic, pero más que clic tal vez lo llamaría confirmación de lo que fue viviendo. Igual con ese primer cuadro de los 14, de los 15 años, recibí otros premios también. Fue mi caballito de batalla un tiempo. Después fui pintando y ganando confianza con otras obras también. Así que, bueno, así se fue dando. Qué bueno. Vamos a comenzar a jugar, Pablo. Movemos la ruleta, ¿te parece? Dale. Estoy Arrancamos. re ansioso. Yo quería entrar a jugar, estaba expectante. A ver qué letra cae, Pablito. Cayó la letra E. La letra E de edad. Decíamos, desde muy joven arrancaste. ¿Cuántos años tenés en este momento, Pablo? 33. 33. Estás como para ser crucificado, ¿no? Yo diría para vivir lo trascendental del ministerio, de la vida, algo que sea inolvidable, que divida la historia al medio de la humanidad, para no ser tan dramático. Claro, sí, obviamente. Pero pensando en edad y en los años que viviste, ¿cuál fue, si tuvieras que elegir un año desde que naciste o desde que tenés conciencia y hasta el día de hoy, ese momento o ese tiempo en donde vos decís, wow, cómo disfruté o cómo me encantó esa edad, ese momento? ¿Y por qué, obviamente? Uy, qué lindo. Bueno, ahora, qué hermosa pregunta. Sabes que
que pensaba hoy, no hoy, pero pensaba últimamente con todo esto de la cuarentena, que por un lado para mí como artista ha sido de mucha limitación en cuanto a mi obra, a mi producción artística, he estado pintando bastante, dibujando bastante, entonces por un lado me genera como mucha expectativa a futuro bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Estoy pensando, estoy planeando, pero al mismo tiempo estoy haciendo una serie de dibujos con lápices de colores y acuarelas relacionados a la niñez. Entonces me estuve meditando que, por ejemplo, qué hermosa época esa de tipo 5 años, 6 años, 7 años, donde uno ahí es artista, creo que todos somos artistas, aún sin ser demasiado conscientes al respecto. Ujú. Entonces uno ahí se permite hacer dibujos, hacer figuras con arcilla, donde uno no lo hace desde un lugar de, bueno, tengo que cumplir con mi profesión, sino que lo hace desde el pleno disfrute. Entonces para mí ha sido como un volver a esa edad, entre otras cosas muy difíciles y desafiantes que ha tenido, que tiene la pandemia, la cuarentena. Claro. eh, pero también esa edad con mucha expectativa mostrarle, por ejemplo, a mis padres, a mis abuelos, les hice este dibujo y que todavía no era el artista profesional y ellos lo valoren, lo atesoren, que hasta hoy en día mi abuela tiene unos pedacitos de pino, de un pino que cayó un rayo en la plaza principal de Campana, donde yo vivía en ese momento, Ujú. y se partió en pedazos y tengo pino donde yo dibujé como regalitos de Navidad, pinitos más pequeños que mi abuela hoy en día los tienen ahí en su repisa. ¿Sabés lo que va a valer eso, Pablito, el día que el Señor te llame a tu presencia, no? Bueno, muchas gracias. Y sí, pero bueno, que Claro. valga antes y lo disfrutemos antes. Así que bueno, como esa época donde podía jugar con mi perra Julieta y bueno, como que es tipo 5 años, entre los 5 y los 7. Estoy un poco nostálgico hoy. Ujú. ¿Hay alguna, a propósito de edad, hay alguna edad en especial en donde la persona en general, el hombre, la mujer o el niño, pueda comenzar a experimentar o a descubrir el arte? Digo, es más fácil hacerlo de niño, de joven, alguien grande, quizás alguien que está en la tercera edad y que ya dispone de más tiempo libre, ¿está en la edad justa como para empezar a descubrir lo artístico? Qué hermosa pregunta. Picasso dijo que un artista es un niño que ha sobrevivido a la adultez. Y yo creo que ese niño lo tenemos dentro, está dentro nuestro, sigue estando, creo que el niño solo que a veces está un poquito escondido. Entonces creo que todas las edades son buenas para la expresión artística. Tienen a distintas edades, tal vez haya diferentes beneficios. Eh, Tal vez uno de muy joven lo pueda encarar como una profesión, de niño lo pueda encarar como un entretenimiento, más grande lo puede encarar como un tema de seguir manteniendo jóvenes las neuronas, la motricidad fina, y también creo igual que en todas las edades es bueno para lo que es la resolución de problemas, porque cada pincelada puede ser o un acierto o puede ser un problema o un lienzo en blanco, es una gran posibilidad, pero al mismo tiempo es un problema a resolver. Entonces, creo que en todas las edades tenemos desafíos que resolver en la vida. Si somos más grandes, si somos más jóvenes, hay diferentes desafíos. Y el arte acompaña eso y aún a modo de hoy en día y más en el mundo del arte está muy de moda todo lo que es la meditación y Ujú. yo creo que yo como cristiano tengo mi meditación cristiana con la Biblia o mi comunión con Dios, con el gran creador y todo eso, pero también el arte a nivel catárquico, es decir, uno se concentra en eso y realmente se enfoca tanto que los problemas dejan de tener una medida excesiva, entonces uno puede como mirar desde otro lugar, no desde la emoción o desde la desesperación, puede afrontar la vida con más tranquilidad. Realmente los estudiantes de arte, las personas que hacen arte, en general son más pacíficas. Y creo que
siempre es buena la paz en todas las edades. Totalmente. Vamos con una nueva letra, Pablo. Movemos la ruleta una vez más. Con todas las letras jugamos hoy con Pablo Larrañaga, este artista plástico. Y volvió a caer la letra E. La E de, por ejemplo, extranjero o exterior. Contame un poquitito por qué lugares anduviste en el mundo, Pablo, porque tenés una experiencia de viajero y de artista que te ha sumado y te ha hecho, obviamente, crecer, ¿no? Eh, Cierto, me ha hecho crecer mucho y me ha ayudado a conocer el lenguaje universal o cuántas posibilidades tiene el arte entendido o de ser comprendido o de ser valorado en otros idiomas, y no solo en idiomas, sino en otras culturas también, en culturas diferentes. Y bueno, he estado desde el norte de Estados Unidos, también más abajo en todo lo que es el sur de Estados Unidos Ujú. y en países de Centroamérica. En Perú he estado mucho, más de una vez también, trabajando ahí con todo lo que es el arte y la ayuda en lugares de situaciones complicadas, donde no hay agua, en el medio de la montaña, que por ahí uno como arte, como artista siempre piensa en las paredes blancas, por ahí en una luz que alumbre bien una obra, Ujú. pero creo que la vida misma es una obra de arte, y ni hablar la vida de las personas que están con semejante dificultad y cómo con creatividad se arreglan, y bueno, aportar colores ahí. Después en países también más cercanos, los vecinos de Argentina he estado y cada uno tiene sus cualidades, sus características. Tengo un recuerdo de estar un 30 de octubre caminando en una calle de tierra en Chile, en un barrio, abajo de la lluvia, todo embarrado para poder llegar a un lugar, una especie de cabaña de madera donde había artistas que Ujú. están esperando para que les dé una charla. Como también recuerdo que el día que llegué di una charla en la Universidad Tecnológica Nacional sobre arte y pinté en vivo ahí también. O sea, los Son dos experiencias extremos. tan variadas. Digo, los dos extremos, ¿no? Desde una universidad hasta un lugar en donde bajo la lluvia y en calle de tierra había gente que estaba escuchando, esperándote para escucharte. Exactamente, sí, y de eso, esos contrastes, arte es maravilloso, porque uno, desde tener todos los recursos en el sentido de los materiales con qué hace, uno puede hacer arte con óleo, pero también puede hacer arte con un pedazo de carbón sobre un cartón y que salga algo hermoso, o que a uno le haga bien hacerlo también en ese momento. Creo que la posibilidad del arte es inagotable. Totalmente. Me quisiera quedar un poquitito en la experiencia de Perú que mencionaste y que entiendo también, más allá de lo artístico, lo mencionaste o lo dijiste vos también, te conmovió desde lo humano. ¿Cuál fue el motivo por el cual fuiste a Perú y cómo volviste después de haber estado allí? Fueron como dos motivos principales. Uno, por un lado, estuve que por segunda vez di talleres en la Universidad Nacional de Arte de Lima, que es una universidad muy prestigiosa en lo que es el arte. Perú tiene mucha tradición artística ancestral. Entonces el artista de Perú es un artista con mucha calidad técnica, por ejemplo, entre otras cosas muy buenas. Entonces para mí fue un desafío y poder ir y compartir como artista y desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo ir a estos otros lugares de tanta necesidad que están en todos, o sea, hay en todos lados lugares de necesidad, no es que hace falta ir ahí, pero bueno, me tocó conocer gente que me abrió las puertas para poder ir con mis pinturas, con mis pinceles, a una especie, en Brasil es la favela, ahí le dicen pueblos nuevos, en Ujú. las laderas de las montañas, donde, como te decía, no hay agua, por ejemplo, lo cual para el pintor que no haya agua es un problema, porque, por ejemplo, introducís el pincel en la paleta y le pones rojo, pintás y después el pincel ya tiene pintura, necesitas lavarlo para usar Lavarlo, otros claro. colores. Entonces, tuvimos que con los chicos y con los adultos utilizar los dedos para pintar, porque es más Ujú. fácil limpiar la superficie del dedo contra algo para poder seguir pintando. Y de ahí me quedaron recuerdos como por ejemplo una que es muy emocionante para mí, que conocí un niño
que él era el más chiquito de tamaño de todos los demás niños que había ahí por ejemplo, esto era una escuelita en el medio de la montaña donde Ajá. todas las edades están en un solo aula porque de forma ahorran recursos, es un poco más llevadero el asunto para ellos. Y me acuerdo que había un niño que tenía una ropa, un abrigo del hombre araña, de Spider-Man, de esos que hay que se cierra la capucha con un cierre, continúa toda como la máscara, y él tenía eso. Y me acuerdo que él se sentía como un superhéroe y se iba y se perdía en la montaña y después aparecía y yo decía, wow, así son los superhéroes, no se saben de dónde vienen ni a dónde van. Y este chico me acuerdo que era muy cariñoso con las chicas que nos acompañaron desde el centro de Lima a ese lugar y era como muy amigable y era para alegría, volvió Spider-Man. Entonces dije, bueno, yo quiero ser como ese Spider-Man que aparece en momentos claves y da amor y hace arte y después desaparece y brinda alegría y bueno, para mí fue muy significativo haber conocido en ese viaje. Lo que va a aparecer ahora es una nueva letra dentro de la ruleta, Pablo. Así es que movemos la ruleta, jugamos hoy con Pablo Larrañaga y con todas las letras. Nos cayó la letra I. La letra I de idea. Me imagino que un artista tiene que tener como uno de los conceptos o de los sinónimos con los que tiene que aprender a manejarse en la vida el hecho de tener ideas, la creatividad. O sea, un artista sin creatividad, sin ideas, no sé si puede llegar a ser un artista como tal. ¿De dónde surgen? ¿A dónde salen? ¿De dónde salen tus ideas, Pablo? En lo personal me gustan las ideas que vienen desde mi fe, que vienen desde mi vínculo con el gran creador, que vienen desde el propósito. Yo creo que una idea es algo que va a trascender y que no va a quedar solo en una obra. Entonces, darlo de esa forma a mí me ayuda a decir, bueno, alguien va a ver esto. María va a ver esto, o otro amigo, o un espectador, o hoy en día por las redes sociales, esta pintura se va a ver y yo me encanta ser responsable con lo que esa persona sienta. Entonces, creo que debe ser significación, de acompañamiento. O bien creo que una vez puede acompañar a través de una pintura tan triste, porque la empatía a veces va por ese lado también. Pero en Totalmente. general me gusta pensar, bueno, pero esa tristeza en algún momento se va a terminar y ¿qué le queda a la persona después? ¿Va a querer seguir, por ejemplo, teniendo colgando en su living una pintura triste? Y la verdad que no creo. Uh-huh. Entonces, a veces sí vienen desde un lugar, veo algo que me parece injusto. Bueno, ¿cómo? Y esto lo trabajo con mis alumnos también. Un ejercicio que les hago hacer es piensen en el peor problema que crean que hay en el mundo y siempre Uh-huh. voy, bueno, en este caso no piensen en el coronavirus, no piensen en otra cosa, pero pintemos lo opuesto. Y así que esa es un poco mi manera de tratar con las ideas y ni hablar que creo en la inspiración divina y que Dios inspira cosas específicas para momentos y personas específicas. Uh-huh. Vos sabés que la letra I, que también marcó la referencia, nos puede llevar a hablar acerca de la imagen. Y me gustaría preguntarte, porque la mayoría de los artistas muestran o devuelven a la gente que los ve, que los observa, una imagen realmente interesante. Muchos tienen looks particulares, su manera de vestir o poco convencional, qué sé yo. En algún momento, Pablo, vos tuviste pelo largo, hoy está un poquito más crecido, o en alguna otra época fue un poco más corto. Contame acerca de la imagen del artista. ¿Prestás atención en eso? Digo, para ser artista plástico, ¿tenés que vestirte de artista plástico? ¿Tenés que devolver esa imagen a la gente o es un detalle nomás? Bueno, qué pregunta tan interesante. Yo creo que puedo así como hablar con honestidad total, Totalmente, total, sí. total, total. Yo creo que hay un poco de que sí es la creatividad y la expresión que fluye hasta de esa forma, pero también creo que hay un poco por ejemplo, mi profesor del profesorado de arte, él me decía, venimos en una época que no se usaba la ropa, hoy compras ropa porque viene así, de Ujú. fábrica, pero en una época que no, uno la debía romper o se gastaba. Claro. Me acuerdo mi profesor decía, como trabajamos acá o como somos estudiantes, él era profesor, yo alumno en esa época,
si no tenemos la ropa rota, la rompemos antes de entrar a clase o al taller. Y hay un poco de eso de, miren, qué extraño soy, o qué sé yo, hay un poco de esa cuestión. Pero yo creo que también se disfruta de la originalidad, se disfruta por ejemplo, porque nadie quiere hacer una pintura que sea igual a la de otro artista. Claro. Entonces, esa cuestión de lo único, de lo específico, y si querés de lo raro también, tiene mucho que, es muy honesto al mismo tiempo. Yo creo que va también con que se busca ser diferente, pero es desde un lugar honesto al mismo tiempo. Hoy estoy más formal, puedo acompañar también el programa que sé cómo es y me encanta. Bueno, se agradece. No quería, es como una obra de arte que queda integrada a mi figura a lo mejor posible. Por ejemplo, para mí se me hace muy cómodo andar con el enterito de jean y tener el pelo largo, y extraño muchísimo tener el pelo largo, me encanta, y no peinarlo nunca. Yo creo que tuve el pelo largo durante muchos años y que no lo he peinado durante años, pero realmente te digo, o sea, yo no tenía peine en mi casa. Entonces, al mismo tiempo creo que hay como un disfrute en eso de es un abandono sin abandono. Creo que es un Claro. abandono, una especie de creatividad que fluye de esa forma. Totalmente. Vamos por una nueva letra, Pablo. Movemos la ruleta. De a poquito nos venimos acercando al final del programa. Y a ver, cayó en la letra G. La letra G de ganancia, por ejemplo. Más allá de lo artístico, más allá de la devolución que la gente pueda llegar a hacerte o en redes sociales o presencialmente visitando alguna galería, ¿un artista plástico puede vivir de ser artista plástico? ¿Genera algún tipo de devolución? ¿O tenés que ser recontra, super, archi, mega conocido como para decir, bueno, más o menos vivo de mis obras, vivo de mi trabajo? Sí, es una aventura, pero y un desafío total, es algo sumamente independiente, donde ahí la creatividad acompaña, pero de la mano, porque no es solo creatividad para el cuadro, sino es creatividad de cómo justamente puedo vivir de esto, que para algunos es un juego de niños, para otros es algo que no es necesario, porque otros dicen, no, no necesito comprar una pintura. eh, y a otros sí les encanta, a otras personas les encanta y lo disfrutan e invierten en eso. Y es re difícil hablar de negocios entre artistas o con artistas, o para mí también, en el sentido que yo lo hago todo por amor al arte y porque creo en las ideas, como vos me mencionabas hace un momento, Ujú. y creo en la trascendencia, pero al mismo tiempo tengo que pagar la boleta de la luz y el internet para poder ahora estar acá hablando con Claro. vos. Y entonces se puede, pero hay que ser muy creativo, hay que ser todo el tiempo, creo que hay que reinventarse, eh, más en cosas latinoamericanos. Por ejemplo, en Estados Unidos me ha pasado de de personas que uno no diría, no sé, que comprarían una obra habitualmente y que compren más de una obra, por ejemplo. Ujú. Entonces digo, también es una cuestión de costumbre, de situación económica a nivel país o regional, pero realmente a mí me encanta y disfruto que mi vida y mi negocio y mi trabajo todo esté relacionado a lo artístico. Hoy Qué en día no bueno. concibo de otra manera. Ujú. Vos sabés, Pablo, que nuestro programa está relacionado con las letras, con las palabras. Y la última pregunta que le hacemos a cada uno de nuestros invitados es, ¿cuál es la palabra, cuál es el concepto que los identifica? ¿Cuál es ese término en el que uno dice, bueno, sí, yo la verdad que soy esto o me siento muy identificado con esto? Pablo Larrañaga, ¿tiene alguna palabra que lo define? Sí, la palabra hijo, Hijo. ¿Por qué? sí, la palabra hijo, porque creo que uno cuando se ubica en ese lugar de hijo, por lo menos para mí lo que Ujú. eso representa, un lugar también por mi experiencia familiar y por mi experiencia espiritual de hijo de Dios, pero para mí representa un lugar de seguridad, de protección. Y para el tema del arte, pues también yo cuando recién me preguntás, pensaba en artista, pero para mí ser un artista, ubicar lugar de hijo, es ese niño del que te hablaba al principio, de que no tiene temor de mostrar lo que dibujó,
de decir lo que piensa en imagen, de expresar lo que siente y al mismo tiempo hacerlo desde un lugar seguro. Justamente por ahí el artista tiene tendencia mucho a la soledad, al aislarse, porque la profesión de pintor, uno, si bien yo hago pintura en vivo, los shows, estoy con mucha gente y el equipo que trabaja conmigo, pero cuando estoy en mi taller estoy solo ahí pintando, dibujando. Entonces el hecho de ser siempre me hace sentir que estoy protegido, seguro, pero que además hay un vínculo con alguien más. En este caso mis padres, o con Dios, o hasta el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo también. Él es llamado el Hijo, entonces Él es esta relación en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces creo que identificarme con esa palabra, si Dios mismo tuvo ese lugar, me parece que debe haber ciertos beneficios trascendentales. Y Qué maravilloso. como artista uno necesita esa seguridad, porque no es como trabajar en una empresa. Y yo sé que, y vos como artista también, porque creaste este programa, por ejemplo, y sos muy creativo para preguntar, veo el arte en lo tuyo, por supuesto que también. Pero bueno, me olvidé lo que iba a decir, no sé, me olvidé, no importa. Soy Pablo, artista, se me permite olvidarme. está muy bien. Lo que nos pasó volando es el tiempo. Llegamos al final, así es que queremos agradecerte enormemente este rato que nos regalaste, conocerte, tener este vínculo, este contacto, y estamos sumamente felices de que hayas sido parte de Con Todas las Letras. Muchas gracias a ustedes y los amo, y a vos, Mariano, también te admiro muchísimo y gracias por compartir tanto arte con nosotros siempre. La palabra que define a nuestro invitado del día de hoy es hijo. ¿Cuál es la palabra que te define a vos? Comentanos, déjanos tu mensaje a través de nuestras redes sociales. No te olvides que en YouTube podés ver nuevamente este programa o cualquiera de aquellos que ya hemos llevado adelante. Nos vamos con el mensaje que siempre queremos dejar bien en claro, y por eso lo decimos con todas las letras. Dios te ama y no hay palabra, concepto o persona que pueda cambiar esa realidad. Será hasta la próxima. Dios los bendiga. Muchas gracias.